Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los dramas Moore S intensos, los romances Moore S apasionados y las historias Moore S adictivas que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy emocionadísimo de teneros AQ hoy. Y si eres nuevo por AQ, te invito cordialmente a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y formar parte de esta gran familia de fanáticos de las series turcas. Ya somos una comunidad enorme y cada nuevo suscriptor es un abrazo virtual a la pasión Superíndice 3N que compartimos. En el vídeo de hoy nos vamos a sumergir en un tema que admitámoslo, nos encanta y nos perturba a partes iguales, la obsesión Superíndice 3N. Esos personajes que llevan su amor al extremo, que no pueden dejar ir, que vigilan cada paso de la persona que les quita el sueño más menos o. Vamos a explorar esos culebrones turcos donde la lunea entre el amor y la obsesión Superíndice 3N se vuelve terriblemente difusa, donde el drama alcanza niveles copyright ricos y donde nos preguntamos una y otra vez, hasta du Superíndice 3 de cero a capaz de llegar por amor. ¿Es realmente amor lo que sienten? ¿O es una necesidad enfermiza de poseer, de controlar, de no dejar ir? Prepárense para una buena dosis de pasión Superíndice 3N, intriga y comportamientos, digamos, un poco intensos. Porque hoy vamos a desentrañar la psicología de esos personajes que nos hacen gritarle a la pantalla, detente, eso no es tu bien. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este recorrido por las series turcas donde la obsesión Superíndice 3N es la protagonista indiscutible. Pondremos el foco en CU Superíndice 3 mo los guionistas construyen estos personajes, CU Superíndice 3 mo los actores les dan vida con interpretaciones memorables, y CU Superíndice 3 mo estas historias resuenan con nosotros, la audiencia, que a menudo nos vemos reflejados, aunque sea en pequeño más menos dosis, en estas complejas emociones. Empezamos con una serie que aunque no se centre únicamente en la obsesión Superíndice 3N, tiene un personaje cuyo comportamiento es, cuando menos, inquietante. Hablo de Karasevda, Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos Superíndice 3 venes de mundos muy diferentes, unidos por un amor puro y sincero. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante, y donde el drama se desata como una tormenta. Tenemos a Emir Kozkoglu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankoğlu. Emir es un antagonista de manual, pero con una profundidad psicólogo Superíndice 3 jica que lo hace fascinante. Es tú completamente obsesionado con Nihan. No es un amor sano, ni siquiera cercano a eso. Es una necesidad de poseerla, de controlarla, de hacerla suya a cualquier precio. Con diéresis por 1000 él se casa con ella, a pesar de que sabe que ella ama a Kemal, y dedica su vida a hacerles la vida imposible a ambos. Cada movimiento de Nihan es escudriñado, cada encuentro con Kemal es una pu más menos alada en su orgullo herido. Por Q copyright Karasevda encaja perfectamente en este tema. Porque Emir es el epítome del personaje obsesionado. Nihan constantemente instala CU maras, contrata detectives, manipula situaciones para mantenerla cerca, y no se detiene ante nada para evitar que ella sea feliz con Kemal. Nada. Utiliza su poder, su dinero, sus influencias, incluso el chantaje emocional, para salirse con la suya. Es un personaje que te hace odiarlo y amarlo al mismo tiempo, porque su obsesión Superíndice 3N es tan bien construida, su motivación Superíndice 3N tan clara, que te atrapa por completo. Te hace preguntarte, ¿Q copyright lo llevó Superíndice 3 a ser asu? Es fruto de una infancia infeliz, de una falta de amor paterno. Un dato curioso sobre esta serie es que ganó Superíndice 3 un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que demuestra su calidad y el impacto que tuvo en el público a nivel mundial. Además, Kaan Urgankoğlu recibió Superíndice 3 elogios generalizados por su interpretación Superíndice 3N de Emir, un personaje complejo y moralmente ambiguo, que se convirtió Superíndice 3 en un icono de la televisión Superíndice 3N turca. Su actuación Superíndice 3N es tan convincente que a veces, llegamos a sentir cierta compasión Superíndice 3N por con diéresis copyright L, a pesar de sus terribles actos. La siguiente serie que tenemos en nuestra lista es Siyabe Yazaik, Esta serie que mezcla drama, acción Superíndice 3N y romance, nos presenta a Asl, una doctora idealista, con un fuerte sentido de la justicia y una vocación Superíndice 3N inquebrantable, y a Ferhat, un sicario despiadado, marcado por un pasado oscuro y una vida llena de violencia.
Sus caminos se cruzan de una manera muy peculiar. Asle es secuestrada para salvar la vida de un hombre al que Ferat ha herido. A partir de ahí se ven obligados a casarse y comienza una relación superíndice 3n llena de tensión superíndice 3n, secretos y su obsesión superíndice 3n. Un matrimonio forzado que inevitablemente se transforma en algo muy profundo. Aunque no es una obsesión superíndice 3n tan evidente y manifiesta como en Karasebda, la obsesión superíndice 3n en Siyabe Yazaik se manifiesta de una manera muy sutil, pero igualmente poderosa. Ferat, acostumbrado a controlar todo en su vida, a ser el dueño más menoso de su destino y el de los Demu se obsesiona con Asl. Al principio es una obsesión superíndice 3n por mantenerla cerca, por asegurarse de que no lo delate, por utilizarla como una pieza muy en su peligroso juego. Pero poco a poco esa obsesión superíndice 3n se transforma en algo muy profundo, en un deseo de protegerla, de poseerla, de hacerla partícipe de su mundo oscuro. Y Asla a su vez se obsesiona con descubrir la verdad sobre el pasado de Ferat, con entender por qué copyright es como es, con romper las barreras que con diéresis copyright él ha construido a su alrededor. Es una dinámica fascinante y llena de giros inesperados, donde la lunea entre el amor y el odio se desdibuja constantemente. Un dato curioso es que la química entre los actores principales, y Grados Braimu con diéresis Elikkol y Birce Akalai, fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Su interpretación superíndice 3n de Ferat y Asl, respectivamente, hizo que la audiencia se enganchara a su historia de amor imposible, y que se sintieran identificados con sus luchas internas y sus contradicciones. La tensión superíndice 3n sexual entre ellos era palpable, y sus escenas juntos eran pura dinamita. Ahora, cambiamos un poco de tercio y nos vamos a una serie que, aunque tiene elementos de comedia, también Copyright N explora la obsesión superíndice 3n de una manera muy interesante y contemporánea. Hablo de ***Senu con diéresis al capm, ***, protagonizada por Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. En esta serie Eda YLDZ, una joven florista, independiente y soñadora, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, frío y distante para conseguir una beca que le permita continuar sus estudios. Lo que empieza como un simple acuerdo, un contrato con cláusulas estrictas, se convierte en una relación superíndice 3n llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Un amor que florece de la manera muy inesperada. Kizu estu, n pensando, du superíndice 3 de estu, la obsesión superíndice 3n AQ. Bueno, Serkan Bolat al principio es un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Su vida gira en torno a sus proyectos, a la perfección superíndice 3n, al control absoluto de todo lo que le rodea. Su obsesión superíndice 3n por el control se extiende a su relación superíndice 3n con Eda. Quiere controlarla, quiere que cumpla sus expectativas, quiere moldearla a su imagen y semejanza, y se pone celoso cuando ella interactúa con otros hombres. Aunque no es una obsesión superíndice 3n tan oscura y peligrosa como en las series anteriores, es una obsesión superíndice 3n que refleja la incapacidad de Serkan para lidiar con sus propios sentimientos, su miedo a la vulnerabilidad y su necesidad de mantener el control a toda costa. Además, la serie muestra CU superíndice 3 esa obsesión superíndice 3n afecta a su relación superíndice 3n con Eda, generando conflictos, malentendidos y poniendo a prueba su amor. Un dato curioso es que la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin traspaso superíndice 3 la pantalla, convirtió Copyright 2 en una de las parejas queridas de Turquía. Su química era innegable y su amor dentro y fuera de la pantalla cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, su química en la serie fue innegable, y su legado permanece vivo en los corazones de sus seguidores. Y la vigilancia a la que se sometió a Ande fue tema en los medios, aunque es difícil saber la verdad de lo que ocurra. Los rumores de celos y control por parte de Kerem eran constantes, aunque nunca se confirmaron de manera oficial. La prensa rosa turca se hizo un festún con su relación superíndice 3n, y cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Cambiando completamente de registro, nos adentramos en una serie que explora la obsesión superíndice 3n desde una perspectiva mucho oscura y psicolu superíndice 3 jica, ***, u con diéresis ucur, ***. Esta serie de acción superíndice 3n y drama criminal nos cuenta la historia de la familia Kouparra Foval, que controla el barrio de U con diéresis ucur,
un lugar peligroso y lleno de secretos, donde la ley es dictada por sus propias reglas. La serie se centra en Yamau párrafo Oval, quien regresa a U con diéresis sucur despu copyright s de au más menos os de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar, luchando contra enemigos internos y externos que amenazan su poder y su legado. En U con diéresis sucur, la obsesiu superíndice 3n se manifiesta de muchas maneras. Esto, la obsesiu superíndice 3n por el poder, la obsesiu superíndice 3n por el control del barrio, y la obsesiu superíndice 3n por la venganza. Pero Kizu es la obsesiu superíndice 3n mu, es interesante y compleja es la de Bartolu, un personaje interpretado magistralmente por Ercancolu párrafo Akakau Estendil. Bartolu es un hombre atormentado por su pasado, que busca venganza contra la familia Kou párrafo Oval, a quienes considera responsables de su sufrimiento y de la copyright perdida de sus seres queridos. Su obsesiu superíndice 3n por la venganza lo consume por completo, lo transforma en un ser despiadado y cruel, capaz de cometer actos terribles para alcanzar su objetivo. Es un personaje complejo y lleno de matices, que te hace sentir empatía por U con diéresis copyright L, a pesar de sus acciones, porque comprendes el dolor que lo impulsa y la injusticia que ha sufrido. Un dato curioso es que U con diéresis sucur es una de las series turcas mu s exitosas de los últimos au más menos os, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su trama adictiva, sus personajes complejos y su cuidada producción superíndice 3n la han convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, generando un gran número de seguidores que se identifican con sus personajes y sus historias. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Diriliai, Ertuğrul, ***. Esta serie Istu superíndice 3 rica, que nos transporta al siglo XIII, nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las aventuras de Ertuğrul y su tribu, mientras luchan contra los mongoles, los bizantinos y otros enemigos, en una U con diéresis copyright poca de gran turbulencia y cambio. En Diriliai, Ertuğrul, la obsesiu superíndice 3n se manifiesta en la búsqueda de justicia, en la defensa de la fe y en la lucha por la independencia. Los personajes Estu N obsesionados con sus ideales, y Estu N dispuestos a sacrificarlo todo por ellos. Ertuğrul, en particular, es un personaje obsesionado con la justicia y la defensa de su pueblo. Su determinación superíndice 3n es inquebrantable, y no se detiene ante nada para conseguir sus objetivos. Aunque la serie tiene un característico superíndice 3 rico, la obsesión superíndice 3n de los personajes por sus ideales la hace muy relevante para el público actual, que se identifica con su lucha por la libertad y la justicia. Un dato curioso es que Diriliai, Ertuğrul, es una de las series turcas mu s caras y ambiciosas de la historia. Su producción superíndice 3n es impecable, y cuenta con un gran elenco de actores y una banda sonora impresionante. Además, la serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido vista por millones de personas en todo el mundo, convirtió copyright-dose en un fenómeno superíndice 3 meno cultural que ha traspasado fronteras. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por las series turcas donde la obsesiu superíndice 3n es la protagonista. Hemos visto ejemplos de obsesiu superíndice 3n romántica, obsesiu superíndice 3n por el control, obsesiu superíndice 3n por la venganza y obsesiu superíndice 3n por los ideales. Todas estas series nos demuestran que la obsesiu superíndice 3n es un tema universal, que puede manifestarse de muchas maneras y que puede tener consecuencias devastadoras. Pero también copyright N nos muestra la complejidad de la naturaleza humana, la capacidad de amar y odiar al mismo tiempo, y la lucha constante entre la razón superíndice 3n y la pasión superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. CUL de estas series les gustó superíndice 3 mu s. Con Q copyright personajes se sintieron mu s identificados. Q copyright otros ejemplos de obsesiu superíndice 3n en las series turcas se les ocurren. ¿Creen que la obsesiu superíndice 3n puede ser una forma de amor, o es siempre algo negativo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este fascinante tema. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo.
Adiós superíndice 3S.